Buen día, amados. En este momento me estoy acordando de César, lo que dijo el domingo pasado antes de empezar a compartir. ¿Se acuerdan que dijo? Me tiembla la mandíbula y hasta las patas, dijo él. Normalmente no me ocurre esto. El Señor puso en mi corazón un tema, el cual estuve dando vueltas en la semana para ver si podía compartir otra cosa, pero el Señor una y otra vez me lo traía a mi mente, así que finalmente me rendí a sus pies y esperé su guía para poder compartir lo que el Señor quiere transmitirme primero a mí y después a todos mis hermanos, porque considero que esta palabra es primeramente para mí y para todos. Antes, quiero hacerles un comentario. Mi esposa me pidió que les dijera que oren por ella. No ha tenido una buena semana, no se siente para nada bien, y ella cada tanto me pregunta, ¿qué dicen los hermanos? Porque por ahí piensan que yo no te acompaño por una cosa o por la otra. Le digo, mirá, me dice, ¿vos se lo comentás a los hermanos? Mira, que me pregunta, se lo comento, le digo, pero no, si no, no. Me dice, entonces me dice, por favor, pedí oración por mí a los hermanos. Y deciles que la razón por la cual no te estoy acompañando es porque mi salud no es la mejor en estos días. Así que agreguen a Berta Gómez a su lista de oración, hermanos. Y la palabra que quiero compartirles esta mañana es una palabra que tiene una connotación muy profunda en la vida de los cristianos. El perdón. Esta es la razón por la cual estuve dando vueltas esta semana. No me consideraba la persona adecuada para compartirla, pero el Señor no me dejó estar tranquilo, no me dejó sacarme el que yo suponía que sería un problema de encima. Y aquí estoy, soy obediente y voy a compartirlo con la gracia que Dios me dio y espero que ustedes la reciban de esta manera. Para hablar del perdón, primeramente tenemos que mencionar el perdón de Dios. El hombre, nosotros, como ser creados a imagen del Creador, a imagen de Dios, con muchos de los atributos de nuestro Dios, nuestro Creador. Desde el principio necesitó el hombre la compasión, la misericordia y del perdón de Dios. Apenas comenzó el hombre a andar por el huerto de Edén, ya su curiosidad y el hacer caso omiso a las recomendaciones de Dios, su Creador, lo llevó a rebelarse contra su Creador, el Dios de toda la creación. Y a pesar de que metieron la pata, ¿no? Dicho así en criollo, y a pesar de que fueron expulsados Adán y Eva del huerto de Edén, ya ahí Dios mostró por primera vez compasión, misericordia y el perdón. Dios los perdonó. Esta palabra que estoy compartiendo está en Génesis 3. Todos sabemos que Dios creó al hombre y lo puso en el medio del huerto de Edén, creó a la mujer y les dio, los dejó libres para que sean libres, para poder, para poder alimentarse sanamente, para poder señorear sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre las aves que surcaban los cielos. Pero había una recomendación: no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente morirán, dijo Dios. Esto parece como
¿Vieron como a los chicos les decimos, no hagas eso? Y se le enciende la chispa de la curiosidad y va y lo hace. Eso fue lo que sucedió. Lo que encendió la mecha de la rebelión del hombre hacia Dios. Como decíamos, fueron expulsados del huerto de Edén. Pero sin embargo Dios no los abandonó, no los dejó solos. Si avanzamos un poquito más, en Génesis 4, más tarde, Caín. Todos sabemos que los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Uno de ellos tenía envidia de su hermano, tenía celos. Esto lo llevó a cometer asesinato, a matar a su propio hermano por celos, por envidia, porque las ofrendas de Abel eran agradables delante de Dios. Y cuando Dios, porque Dios sabe todas las cosas, ustedes saben que no podemos mover ni siquiera un dedo sin que Dios lo sepa. Saben que aún no hemos elaborado un pensamiento en nuestra mente y Dios ya sabe. Bueno, Dios sabía lo que había hecho Caín. Y cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él le dijo, no sé dónde está mi hermano. ¿Qué, acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios sabía que había derramado la sangre de su hermano y que estaba poniendo excusas. Dios, siendo quien creó al hombre, tenía todo el derecho de deshacer todo lo que había hecho. Tenía derecho de destruirlo a Caín. Sin embargo, a pesar de que lo disciplinó y hasta lo maldijo, le dijo, maldito serás tú por lo que hiciste. Pero sin embargo, eso fue al principio. Después, ¿qué hizo? Otra vez, la misericordia de Dios y el perdón. Caín dijo, hoy me echas de tu presencia, andaré errante por la tierra, y cualquiera que me halle me matará. Dios le dijo, 7 veces será condenado, será castigado aquel que te matare, y puso señal sobre Caín para que nadie lo asesinara. Esto, como dijimos, está en Génesis 4. Pero después la maldad, la rebelión del hombre siguió. Vemos que, voy avanzando un poco rápido para llegar a donde quiero, hermanos. Vemos en Génesis 7, cuando Dios, hartado de ver la maldad del hombre y cómo cada día se alejaba más y más de Dios, el hombre, y de su propósito, porque la creación se seguía multiplicando y llenando la tierra de hombres y mujeres, pero a medida que iba avanzando la población en aquel mundo conocido, iba aumentando la maldad. Entonces Dios dijo, basta, me arrepiento de todo lo que hice. Pero sin embargo vio el corazón de Noé, varón justo, temeroso de Dios, y a este le encomendó que hiciera el arca, con el propósito de preservar todas las especies de todos los animales que Dios había creado, y a él y a su familia, con el propósito de comenzar una nueva humanidad. Vemos la misericordia, la compasión y el perdón de Dios para con Noé, porque a partir de después del diluvio comenzó una nueva humanidad. Pero ¿qué pasó? ¿Saben qué? El hombre siempre encontraba
el camino o el hueco para desviarse y para alejarse de Dios. Y siempre la compasión, la misericordia y el perdón de Dios estaba presente. Dios siempre daba una nueva oportunidad a los hombres. Vemos como la principal reacción del hombre al ser descubierto en su pecado, ¿cuál fue? La mujer que me diste, ella me dio. Yo estaba tranqui caminando por ahí, ella me dijo, mirá, esto está bueno. Yo no me di cuenta, Señor. Sí, sabía él. Lo mismo dijo Caín, lo mismo dijo su mujer Eva. No, pero yo no fui, lo que pasa es que andaba la serpiente por ahí y me dijo que yo iba a ser igual que vos. Y yo quise saber cómo era ser igual que vos, Señor. Excusas. Lo mismo después Caín, excusas. No sé dónde anda mi hermano, andará por el campo, lo vi que estaba por ahí con el perro, con el caballo, qué sé yo no sé. Excusas. No nos hacemos cargo de nuestros pecados. O no nos hacíamos cargo. Hago esta, que yo le llamo una breve introducción, para que entendamos que de lo que estamos hablando hoy no es un invento del hombre. No fue promulgada por ninguna asamblea, ni fue sancionada como ley por ningún congreso. El perdón ya estaba en el corazón de Dios desde siempre. ¿Amén? Ahora, ¿qué entendemos por perdón? ¿Qué es el perdón? Es remisión, es absolución, es gracia. Es un atributo de Dios con el cual, primero, nos amonesta. Segundo, nos corrige. Tercero, nos exhorta. Y cuarto, nos envía de nuevo. Es como que nos renueva el voto de confianza. Y esto viene sucediendo desde el principio de la creación hasta nuestros días. Dios sabía que el hombre, a pesar de tener muchos de los atributos de Dios, sería falible, que el hombre le fallaría. Por eso ya Dios estaba preparado para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Si avanzamos, vamos a los tiempos de Jesús, de nuestro Señor, nuestro Salvador. Vemos en Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Mateo 1, 21, donde dice, un ángel, empezamos desde el 20, ¿no? José, el esposo de María, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todavía estaba en la panza de su madre Jesús, en su forma humana, y ya tenía una misión, la de venir a salvarnos, a nosotros, su pueblo, de nuestros pecados. En Marcos 1:15, esta parte se la puse como subtítulo, el perdón a través de Jesús. Y ahora sí, leamos Marcos 1, del 1 al 4. Dice,
la palabra de Dios en Marcos 1, versículos del 1 al 4. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. Dice: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían, el quinto dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El que había sido enviado para preparar los corazones del pueblo para la venida de Cristo, el Mesías Salvador, ya venía limpiando el camino, ya venía anunciando el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Y Jesús, ahora sí, vamos a Marcos 1, 15. Principia su ministerio. Cuando comienza su ministerio dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Crean las noticias, las buenas noticias que yo les traigo de parte de mi Padre. ¿Cuál es el tiempo que se había cumplido? El tiempo de la tolerancia de Dios para con su pueblo, que permanecía aún rebelde contra Dios, su Creador. El tiempo se cumplió y Jesús vino a predicar las buenas nuevas de salvación para que la gente se vuelva a Dios, se arrepientan de sus pecados y lleguen a ser beneficiados de la misericordia, de la piedad, de la compasión de Dios y por consiguiente ser perdonados. Pero, ¿qué dice Jesús acerca del perdón? Vamos a Marcos 2, 5. El contexto es cuando los amigos llevan a un paralítico a una casa donde Jesús estaba predicando. Y había mucha gente. Estaban los fariseos cómodamente sentados y la gente se agolpaba para escuchar a Jesús y para ser sanados. Ahora, no había manera de que estos amigos pudieran acercar y mucho menos de que pudieran entrar a la casa donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron hacia el techo, abrieron un hueco en el techo y bajaron a este hombre que era paralítico y que estaba en una camilla, un lecho. Lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Jesús, al ver la fe de los amigos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y más tarde le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre, al recibir el perdón de los pecados, al haber sido perdonado por Jesús, recibió sanidad. Le dijo: ya estás sano, levántate, agarra tu camilla y andate a tu casa. Lucas 7, 48 y 50. Hoy Omar va a estar contento, que a él le gusta leer muchos versículos, y vamos a leer unos cuantos hoy. Lucas 7, 48 y 50.
el contexto, perdónenme que yo voy abreviando para que no nos extendamos demasiado. Jesús está en el lugar de Simón, el fariseo, invitado a comer en la casa de Simón. Ahora, era la costumbre que cuando vos entrabas a la casa, venía no el invitado, sino el siervo, el anfitrión, sino el siervo. Como las calles eran de tierra, polvorientas, y allí vestían, calzaban sandalias, era normal que antes de llegar a una casa, antes de entrar a una casa, te lavaran los pies. Y también se acostumbraba a ungir la cabeza con perfume. Y este hombre, Simón, no había hecho nada de eso, quizás porque la alegría de tener a Jesús o porque no estaba acostumbrado a hacer esto con las personas. Mira lo que sucede eso. A veces somos medio poco demostrativos, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, una mujer pongámosle, para la gente común de dudosa reputación, se las arregló, se abrió paso entre la gente y se arrojó a los pies de Jesús. Y llorando, mojaba los pies de Jesús y los secaba con sus cabellos. Era tal la congoja que tenía esta mujer, se sentía tan indigna delante de Jesús, que no podía articular palabra, no hacía más que llorar y llorar y llorar y besar los pies de Jesús. Las personas que estaban allí vieron otra cosa. Mientras Jesús la miraba con compasión, las personas que estaban allí miraban otra cosa, decían, pero si este fuera profeta, ¿cómo no se va a dar cuenta qué clase de mujer es la que le está besando los pies? Lo está mancillando. Jesús le dijo, ¿por qué mejor no tratan de comprender? Porque yo entré a tu casa, Simón, y no me lavaste los pies. Y ella no para de lavármelos con sus lágrimas. No me diste aceite para ungir mi cabeza. Y ella me está ungiendo. No hace otra cosa desde que entró. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? No, hermano, tenés cuidado con esa mujer, ¿viste? Cuidado, más vale dejarla que la atienda a otro. Jesús dijo, perdón, no voy a los versículos que marqué. Le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo está enjugando con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Él declaró a los demás, yo perdono a esta mujer. Jesús la perdonó, sin que ella pudiera abrir su boca en ningún momento pudo decir, Señor, perdona, me arrepiento, no pudo decir nada. Pero él le dijo a los demás, yo perdono a esta mujer. Y se dirigió a ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y más tarde en el versículo 50 le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si avanzamos un poquito más, seguimos con que, ¿qué dice Jesús acerca del perdón, no? En Juan 8, 10 y 11, Juan 8, versículos 10 y 11. También una mujer de dudosa reputación. La mujer adúltera.
Como es una historia conocida, así que vamos a abreviar. Esta mujer se la trajeron. Imaginen la escena. Perdónenme, pero yo siempre, como se dice, me hago la película, armo la escena aquí en mi mente y después trato de expresarla. Bueno, no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero yo imagino la escena. Esta mujer traída a los empujones. Imagínense que la traían de un brazo y en el camino le pegaban patadas, le pegarían en la nuca, le arrojarían contra el piso y ella se levantaba como podía y a empujones se la llevaron y la tiraron a los pies de Jesús. Y allí, con sus piedras en manos, yo creo que hasta tomando posición, Señor, esta mujer fue sorprendida en el justo momento del acto de infidelidad. Es una mujer adúltera. Y Moisés nos manda en su ley que tales mujeres deben morir. Dinos qué hacer, que la reventamos. Y Jesús no les daba bolilla, no les hacía caso. Cuando ya lo fastidiaron, Jesús apenas levantó la cabeza y dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces aquellos que estaban preparados comenzaron desde el más viejo a tirar sus piedras. Y noten este detalle: ¿por qué los más viejos? Quizás los más viejos tendrían más conciencia de pecado o tendrían muchos más pecados no confesados, no reconocidos. Entonces dejaron sus piedras y se fueron, todos, hasta el último joven. Cuando de repente quedó todo en silencio, solamente se escuchaba a la mujer que ya sentía como que había sido librada de morir. La miró a ella y le dijo: ¿y dónde están los que te querían matar? ¿Los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena? No, acá no hay nadie más que tú y yo, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. Ve en paz. Pero también le dio una recomendación. Las recomendaciones de Dios tenemos que tomarlas como que son órdenes, porque Dios nos habla con amor. Pero cuando Él nos dice: andá y hace esto, hacelo. Ve en paz y no peques más. Amén. Esto es apenas parte de lo que Jesús dice acerca del perdón. No es todo. Jesús, al comenzar su ministerio, eligió a un grupo de varones para que fueran sus primeros discípulos, los que serían su grupo de colaboradores más cercanos. Pero estos hombres no eran mejores que aquel o aquellos primeros seres humanos. Por eso Jesús también a ellos les enseñó cómo debían resolver en caso de que un hermano pecara contra otro. ¿Por qué digo que estos hombres no eran mejores que Adán, que Eva, que Caín? Porque eran naturaleza caída igual que nosotros. Estaban con Jesús, pero estaban en el proceso de ser redimidos. Ya Dios los había perdonado, pero todavía no eran perfectos, todavía tenían sus cosas. Recuerden cuando, tras la transfiguración de Jesús, hubo dos hermanitos que fueron y le contaron a la mamá: vos sabés que estuvimos allá y cuando Jesús se transfiguró, lo vimos todos, fuimos testigos, fuimos privilegiados. ¿Y qué hace una mamá con sus hijos? Siempre quiere lo mejor, ¿no es así? Fue y le dijo a Jesús: Señor, algo te quiero pedir. Ordena que mis hijos se sienten en tu reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Privilegios. ¿Qué sucedió? Los otros discípulos, al enterarse, se le fueron al humo y se armó una revuelta.
Tuvo que intervenir Jesús y decirles, yo no les puedo dar lo que me piden. Esto es de Dios, no es mío darlos. Pero una cosa sí les puedo enseñar. El que quiera ser el primero tiene que servir, tiene que ser el siervo, el servidor. ¿Ven? En todos los ámbitos de la sociedad donde hay personas, hay problemas. Me acuerdo que el papá de Daniel Bestrael te decía, la iglesia es linda, pero lástima a la gente, decía. Lástima que está lleno de gente, lástima que hay muchas mujeres, decía. Siempre donde hay personas hay problemas, hay dificultades. Ahora, hasta aquí, en esta charla que les estoy compartiendo, vemos cómo el perdón de Dios está siempre vigente, desde siempre, desde la aparición del hombre entró en vigencia el perdón de Dios. Él sabía que el hombre sería falible, que después de la caída fallaría, que se arrepentiría y que volvería a Él, y que otra vez fallaría, luego se arrepentiría y que volvería a Él. Entonces, Dios, amando a su ser creado, está siempre dispuesto a darnos compasión, misericordia y como consecuencia, perdón. Vemos cómo está siempre esa disposición de parte de Dios a perdonarnos. A lo largo de la historia de la humanidad, en su terquedad el hombre, desobedeciendo y apartándose de su Creador y de su palabra, de sus mandamientos, Dios tuvo que permitir que sucedieran cosas, pruebas, para que el hombre deponga su actitud de rebeldía y vuelvan a Él, para que Dios los restaurara, los perdonara otra vez tras vez. Ahora vemos que no hay tanta historia, tanto revuelo, tantas vueltas, tanto problema para ir a Dios y pedir perdón. No hay tanto tramiterío, solo hay que humillarse y reconocer nuestros pecados, y Él es justo para perdonarnos. El cuarto punto, el perdón en la comunidad de creyentes, entre hermanos, en la iglesia. Y aquí el tema se vuelve como un camino sinuoso. Mira, que todos leemos cuando vamos por la ruta que dice camino sinuoso, ¿no? Por ahí vamos por una ruta, qué buena que está esta ruta, cómo la arreglaron, la mejoraron, y vas como en un billar, se decía antes. Y de repente el camino empieza, y al que va manejando no le gusta mucho, y al acompañante tampoco, y a los detrás tampoco, porque de repente empezamos a sentirnos como que no estamos viajando todo lo cómodo que quisiéramos. Entonces es así como el tema del perdón se pone cuando tenemos que ejercitarlo entre nosotros, cuando tenemos que tratarlo y aplicarlo entre nosotros, entre nuestros pares, en la iglesia. Porque aquí es donde entra a prevalecer nuestra idiosincrasia, nuestra humanidad, donde entra en juego nuestro parecer con lo que es la palabra de Dios. Aquí es donde se complica, o mejor dicho, donde la complicamos nosotros. Aquí es donde se complica la cosa. Hay conflictos que se suscitan. ¿Y cómo los resolvemos? ¿Cómo debemos restaurar y perdonar? Y lo primero sería aplicar medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? ¿Qué entendemos por medicina preventiva, no? Esto es alegórico, o sea, lo que estamos tratando de compartir es que tenemos que prevenir, tenemos que tomar recaudos. Como dijimos la última vez que compartí la palabra, abrir el paraguas antes de que llueva. O sea, para ir a lo práctico, no hacer comentarios,
ni gestos, ni actitudes que puedan lastimar a alguien. Cuando tengas o cuando tengamos algún tema con un hermano, que él sea el primero en enterarse, pero que también sea el último. Decíselo a él. Y que tus palabras sean sazonadas con amor. Les vuelvo a aclarar que estoy hablando primeramente para mí. Porque yo también necesito de la misericordia, de la gracia y el perdón de Dios. Si alguna actividad de la iglesia, como se dice ahora, no te cierra, no te satisface, orá. Orá por la actividad, pero fundamentalmente orá por vos, para que puedas ver el lado positivo de esa actividad. O sea, ver el vaso medio lleno. Porque no nos guste de la manera que él o los hermanos o las hermanas estén trabajando, o que no sea que nosotros no tenemos ese don para trabajar en esa área. No significa que Dios no lo esté aprobando. Puede ser que no lo veamos nosotros, pero Dios sí lo ve. Dios ve. Este vaso está lleno. Pero cuando nosotros lo vemos por acá, decimos, no sé si esto va a andar, no ve que está medio vacío, pero Dios lo ve medio lleno. Y así tenemos que verlo nosotros. Permiso. Eso también es parte de aplicar, entre comillas lo digo, ¿no?, medicina preventiva. Y si algún hermano peca contra vos, ya te lo dice Mateo 18, del 15 al 22. Y lo vamos a leer. Mateo 18, del 15 al 22. Aquí dice como subtítulo, ¿cómo se debe perdonar al hermano, no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es lo que habíamos dicho recién. Si tenés que arreglar algo con un hermano, andá y decíselo a él. Que sea el primero en enterarse, y si se arregla la cuestión, entonces que sea el último en enterarse. Ya nadie más. Porque hay restauración, si es que hay reconocimiento del error, si nos pedimos perdón, entonces ya se termina todo ahí. Oramos y seguimos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que decíamos recién. Si ya arreglaron las cosas, entonces ya está cerrado el tema. Todo lo que atemos en la tierra, el Señor lo atará en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra, el Señor lo desatará también en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ven que es posible? Es posible perdonarnos y seguir juntos. Si se lo pidiéramos al Padre, Él lo hará. Si lo pidiéramos a Dios en el nombre de Jesús, Él lo hará. Tenemos que creerlo, predisponernos primeramente. Primeramente predisponernos a restaurar, a perdonar y a ser perdonados. Porque a veces vemos que el otro tiene necesidad de venir a restaurar conmigo y nosotros no somos mejores. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro
Pedro debe haber sido pariente nuestro. Debe haber sido medio argentino. Porque se le acercó a Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Porque la tradición de los fariseos era que hasta 3 veces perdonaban. Ya la cuarta te bajaban la caña. Entonces Pedro quiso ser más generoso, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y acá el Señor me creó un conflicto, porque yo nunca fui demasiado bueno para la aritmética. Entonces, ¿saben qué? Prefiero decir muchas veces. Muchas veces. ¿Saben cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros? Tenemos que perdonar más veces que la capacidad que este hermano tenga de ofendernos. Tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Tené paciencia. Cumplí todos los pasos. Pero nunca olvides de llegar al paso del versículo 22. Perdoná siempre. Las veces que sea necesario, el perdón tiene que estar disponible. Y la predisposición, porque tenemos que mirar al hermano con amor, aunque por dentro nuestra carne lo queremos estrangular, pero esa es nuestra humanidad. El Señor nos dice que tenemos que perdonarlo. Y si viéramos algún hermano, o nos enteramos, eso es lo otro, a veces no lo vemos. Che, mirá que el hermanito Pepito, bla, 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 bla. El que te lo vino a decir, ¿cómo se enteró? ¿Y por qué no fue el primero? Si viéramos algún hermano o nos enteramos que está cometiendo alguna falta, ya lo dijo Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo aclara, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si no somos espirituales, vamos a ir a dar palos. Y en lugar de restaurar, lo vamos a hundir más. Y estamos cavando una fosa para ya sepultarlo. Y así no lo vamos a salvar. Por eso el Pablo dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. No sea que nosotros seamos tentados. ¿Por qué? Porque si vamos mal, ya hay pecado. Y de ese pecado tenemos que arrepentirnos. Siempre será mejor para el cuerpo de Cristo, la medicina preventiva. Porque la medicina curativa siempre llega cuando el dolor o la enfermedad ya está en curso. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Santiago 5:16 nos dice, y permítanme que lo lea de esta manera: confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz puede mucho. La oración eficaz, ¿cuál es? La oración sincera. Si realmente estamos arrepentidos, si realmente perdonamos al hermano cuando vino, se humilló y nos pidió perdón, y si realmente ya en nuestro corazón ya se nos fue las ganas de acogotarlo o esperar que se dé vuelta para darle un hachazo en la nuca, si ya se nos fue eso, nuestra oración es la oración del justo, es la oración sincera, verdadera, poderosa y es eficaz. Y recordemos, como dijimos al principio, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, con muchos de los atributos. Y la capacidad de perdonar es uno de esos atributos
que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos capacidad para perdonar. Podemos perdonar, debemos perdonar. El Espíritu Santo nos capacita para ejercer este maravilloso don del perdón. Solo que tenemos que aprender a perdonar. Porque a veces, después de perdonar, el dolor seguirá por algún tiempo. Quizás después de haber perdonado, aún nuestro corazón sigue el dolor, nos sigue doliendo aquella ofensa, aquel desplante. O al hermano le duele aquella ofensa, aquel desplante que le hicimos nosotros. Pero cuando perdonamos y somos perdonados, obtenemos paz, alcanzamos la misericordia de Dios. Después puede haber consecuencias, pero nosotros ya cumplimos con el paso que Jesús nos manda a hacer. Todas las veces que sea necesario debemos perdonar a nuestro hermano. Quisiera, ya concluyendo, leer Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15, dice: esto viene justo detrás de cuando alguien se le acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña a orar el Padre Nuestro. ¿Y cuántas veces repetimos el Padre Nuestro? Para nosotros, que yo por lo menos, que aquí donde me crié, en el barrio Canaedo, íbamos a la iglesia Cristo Rey, iglesia católica, una vez al año. Si íbamos, si se bautizaba, algún tío bautizaba a un primito, o si había algún casamiento, esas eran las ocasiones en las que íbamos a la casa de Dios. Pero en nuestras casas nos habían enseñado a rezar el Padre Nuestro, y lo decíamos. Hoy me acordaba cuando en la escuela primaria nos enseñaron a recitar el preámbulo de la Constitución Argentina. Yo me acuerdo que justo ese día, yo no sé si todos saben, yo era muy asmático y a veces no iba a la escuela por varios días porque estaba con ataques de asma. Y por si no lo saben, Dios me sanó del asma. Dios me sanó del asma. Ustedes saben, ¿no?, que yo haga frío, haga calor, yo ando pedaleando por todos lados, voy en bicicleta y sano para la gloria de Dios. Bueno, y el preámbulo, yo cuando volví a la escuela entró la maestra, la seño se dice ahora, y dice: bueno, a ver, vamos a recitar el preámbulo. Y vi que todos mis compañeros empezaron: no, los representantes de la nación argentina. Y yo los empecé a mirar, porque yo no estuve en esa clase. Y me acuerdo de Luisito Arcidiácono, un compañero, que movía sus labios solamente. Entonces, viene la maestra y me dice: Gómez, porque antes se llamaban por el apellido y te trataban de usted. Gómez, ¿usted por qué no está recitando el preámbulo? Porque no sé, señorita, yo no vine ese día. Ahora, después vino el recreo y voy a donde estaba Luisito Arcidiácono y le digo: ¿por qué movías la boca vos? Porque yo tampoco la sé, no me la sé. Entonces, la mayoría lo recitaban de memoria. Y cuando rezábamos o orábamos el Padre Nuestro, lo hacíamos de memoria y decíamos: sí, perdona nuestra deuda y perdona nuestra pecado, así como nosotros perdonamos nuestro deber. Y después le íbamos a hacer nuestra vida. Y no teníamos noción de lo que estábamos diciéndole a Dios. Por eso, dice los versículos de Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. E inmediatamente viene la historia de aquel hombre que pidió compasión porque tenía una deuda enorme que no podía pagar. Y el acreedor lo quería meter a la cárcel a él y a su familia, ponerlos a trabajar para él hasta que le paguen la deuda.
Y este se humilló y pidió compasión. Yo te pagaré todo, todo lo que te debo te lo voy a pagar. Dame tiempo. Le perdonó la deuda. Este salió tan contento, tan gozoso de que estaba libre y que no iba a ver a su familia sumidos en la esclavitud, trabajando para otros, y que de repente vio a otro que le debía un poco a él. Y fue y lo agarró del cogote y pagame todo lo que me debes porque te voy a meter a la cárcel. Y este también le dijo lo mismo, teneme paciencia, te pido misericordia, te lo voy a pagar. Le dijo, te lo voy a pagar. No es que le dijo, tomá que te voy a pagar, no. No, pero no, agarró y lo metió a la cárcel. Esto fue visto por otros, sus consiervos. Entonces, ¿qué hicieron? Siervo malvado, a ti se te perdonó todo. Así debiste haber hecho con aquel que te debía. Debiste haber hecho misericordia, porque a vos sí que se te perdonó mucho. Vos sí que estabas en rojo. Cualquiera de nosotros podemos estar en rojo delante de Dios. Por eso es que debemos clamar por misericordia y perdón de nuestros pecados todos los días. Dios es fiel y justo para perdonar. Y para terminar, hermanos, vuelvo a la consigna con la que comenzamos este año. Esto también es parte de restaurar los cimientos. Porque no tiene que haber fisuras, no tiene que haber nada. Sigo diciendo que se viene un nuevo tiempo. Para la iglesia, para toda la iglesia. Pero yo lo siento en particular para nuestra congregación. Y esto no es que a mí hace un par de semanas, no, a mí este cosquilleo lo tengo desde el año pasado. Y yo, como ustedes, hermanos, veo que pasan cosas. Y hay cosas que nos hirieron, que nos duelen. Perdóneme que repita siempre lo mismo, pero esto no me va a hacer amedrentar, porque fiel es el que prometió. Dios dice que se viene un tiempo de cosecha, hermanos, para toda la iglesia y para nuestra congregación. No estoy hablando de los ladrillos, sino que estoy hablando de cada uno de ustedes. Dios va a servirse de cada uno de nosotros para que muchos procedan al arrepentimiento. Y para esto necesitamos estar con las cuentas al día. Con Dios, primeramente, pero con vos también yo tengo que estar con las cuentas al día, con vos, Dani, con vos, Omar, con todos ustedes, con vos, Iván, con todos, Eyman, Carmen, con todos. Porque tenemos que ser uno. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Señor, Padre, te pido que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermanos, vuelvo a decir, no somos mejores ni peores. Seguimos siendo los mismos, pero restaurados. En Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Hay vida nueva. Recuerdo que una vez, hace años, estábamos hablando con Martita Glasauskas, y ella decía, a mí me dijo una frase que hasta el día de hoy me sigue retumbando: tenemos que vivir en novedad de vida. Cada día debemos vivir en una nueva esperanza. Renueva las esperanzas del Señor cada día en cada uno de nosotros. Por eso es tiempo de sincerarnos con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Saben que la falta de perdón trae enfermedad? ¿Por qué? Porque cuando no podemos perdonar a alguien, ¿cómo estamos? Amargados, tristes, enojados, con deseos de venganza. Y todo esto que altera el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de nuestro aparato digestivo. Nos sube la presión, nos baja la presión. Muchos pierden el apetito.
Hoy leíste, Omar, que al venir a participar de la cena debemos examinarnos cada uno, no solamente por hoy que participamos de la cena, que debemos examinarnos todos, porque si venimos a participar de la cena indignamente, ¿qué es indignamente? ¿Querés, te cedo el micrófono, venís acá? Ya estás para... Bueno, ¿qué es indignamente? Con cosas ocultas, con pecados, con falta de perdón. Y el apóstol Pablo advierte que muchos han enfermado. Sí que enferma el pecado, hermanos. El pecado hasta puede llegar a matarnos. No solamente físicamente, nos puede llegar a matar espiritualmente. Porque esto sería terrible. Porque podemos andar por el mundo, por la vida, como si fuésemos autómatas, autónomos iba a decir. Como si fuésemos autómatas, caminando sin sentido y sin tener rumbo. Ahí iba a ir. Dice Dios que no debe haber ninguna raíz de amargura en nosotros. Por eso, hermanos, esta es mi exhortación para mí, querida congregación de Morón. Hermanos, limpiémonos de todo el peso que nos asedia. Dios es fiel y justo para perdonar. Jesús no murió en vano. Su humanidad no se terminó aquí en vano. Su sangre no fue derramada en vano. Siempre recordemos, tengamos presente que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba clavado de pies y manos. ¿Ustedes alguna vez le entró una astillita debajo de la uña? ¿Vieron cómo duele primero y cómo molesta si no te la sacas enseguida? No podés hacer nada. Imagínense estar clavado. Los brazos y los pies. Y aún en esa condición, en medio de dolores que el hombre humanamente no podría soportar, aún en esa condición, ya casi sofocándose porque la muerte en la cruz implicaba que tenía que morir por sofocación. Iba a llegar un momento que su cuerpo iba a dejar de resistir, por eso se les ponía como un taquito debajo de los pies. Y ellos se posaban de ese taquito, se tiraban para adelante y lograban obtener algo de oxígeno. Cuando los brazos se cansaban, entonces uno tendía a bajar y entonces ahí ya comenzaba a faltar el aire y venía la muerte, pero con una agonía, con una muerte, un dolor, un sufrimiento que nosotros no podríamos de ninguna manera soportarlo. Y sin embargo, Jesús, en esa condición, no desperdició ni un solo segundo para poder perdonar, para poder sanar y para poder seguir salvando. Porque primero dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al lado tenía un ladrón que le decía, pero ¿por qué no te salvás y salvanos a nosotros? Pero al otro lado tenía otro que le decía, Señor, perdóname. Señor, yo me arrepiento. Aún en esa condición, Jesús siguió amando, siguió perdonando, siguió salvando. Amén. Oramos, hermanos. Yo no me quiero extender, pero sí le quiero pedir a los pastores que si ustedes sienten o entienden que tenemos que convocar a alguien que quiera que oremos por ellos, si tiene deseos de que oremos por ellos, si quiere confesar algo, entonces que se acerquen a los pastores. Pero primero vamos a orar. Amén, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu compasión con la cual nos mirás desde siempre. Aún yo estaba en el vientre de mi madre y vos ya tenías planes para mi vida. Ya sabías, Señor, en qué cosas
me iba a meter y en qué cosas te iba a fallar. Y Señor, ya estaba tu corazón predispuesto a perdonarme. Señor, gracias por perdonarnos, gracias porque muy a pesar de nosotros mismos, Señor, somos hallados aceptos delante de ti, Señor, por el sacrificio de Cristo hecho allí en la cruz, en el Calvario, porque por la sangre de Cristo, por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, fuimos redimidos, fuimos perdonados, Señor, y hoy, gracias al sacrificio de Cristo, Señor, tenemos libre entrada a tu presencia. Señor, y cada vez que fallamos, porque esta es nuestra condición, Señor, humana, y pecamos, nos equivocamos, Señor, la puerta siempre está abierta, Señor. Siempre estás allí, sentado en tu trono, mirándonos, esperando que reconozcamos nuestros errores y que vayamos a ti. Y que pidamos perdón por nuestros pecados, Señor. Pero así, de esta manera, Señor, yo decido hoy perdonar a todos aquellos que me han herido, a todos aquellos que justificada o injustificadamente, aún sin darse cuenta, me hicieron daño, Padre. Yo perdono, decido perdonar porque vos perdonaste. En el nombre de Jesús, Señor, que haya este sentir en mis hermanos, Señor, en la iglesia, Señor, que esta actitud suya, Señor, la actitud tuya de perdonar desde el principio hasta nuestros días, Señor, esté en nosotros. Señor, que no contemos las veces que tuvimos que perdonar. Señor, que lo hagamos cada vez que sintamos, Señor, o aún no dándonos cuenta. Señor, humillarnos delante de tu presencia, pedir perdón, pero también perdonar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Recuerdo, lo digo ahora porque se me escapó, una frase que Kit Benson me dijo una vez y que a mí me sigue resonando hoy en día. Me acuerdo que él me dijo, yo pido perdón hasta por las dudas. No sea cosa que el hermano tenga razón. Amén. ¿Cómo seguimos, Katy?